Destápate, by May y Karen, el podcast lleno de historias increíbles. Este episodio está patrocinado por Sabores Nicas. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Destápate by May y Karen. Hoy de verdad que estamos súper agradecidas con la vida por nuestra siguiente invitada. Bienvenida a Destápate, Elia. La verdad que es un gustazo tenerla entre nosotros, una mujer empoderada y guapísima. Muchas gracias. Además de eso, socióloga y comunicadora social de profesión, además de experta en extranjería. Elia, ¿cómo se siente? Pues muy bien, sobre todo porque la invitación me la hicieron ya hace un tiempo, estábamos esperando poder hacer realidad la visita, así que yo también ya estaba ansiosa por venir y bueno, en el corre-corre siempre es bueno pausar un poquito para poder hacer este tipo de cosas. Bueno, la verdad es que para nosotros es un gustazo tenerla, una mujer increíble, y vamos a entrar en una parte muy bonita que a mí me gusta siempre preguntar esto, y es, bueno, más allá de esa profesional y espectacular mujer, ¿quién era Elia en la infancia o cómo era? Bueno, Elia en la infancia fue muy buena alumna, tengo que decir, gané muchos concursos a nivel nacional, fui la primera de mi curso, además, en secundaria. Siempre andaba en el rollo de las letras. Tengo que reconocer que las matemáticas nunca fueron lo mío, lo justo nada más. Gané concursos de oratoria, de poesía, de redacción, entonces siempre andaba como que ya probando esa parte. Tuve muy pocos recreos, mis recreos eran casi siempre en una biblioteca, hermana mayor, así que estaba muy pendiente de mis hermanos, es decir, tenía muchas responsabilidades, más que diversión era de responsabilidad. Bueno, pero claro, ¿no? Adentramos a ese mundo en la infancia, pero ¿de dónde es Elia? ¿De dónde proviene Elia? Del norte. ¿De qué parte específicamente del norte? Yo soy ocotaliana completamente, nací en Ocotal, y espero poder ir a terminar ahí cuando tenga 150 años. Y bueno, para mí, yo siempre he dicho que Ocotal para mí es la ciudad más bonita de Nicaragua, con perdón de todo lo demás, pero hay que reconocer que nuestro clima es espectacular. Entonces, como cabecera departamental de Nueva Segovia, es una ciudad que está muy llena de comercio, de ajetreo. Toda la gente del departamento va a dar ahí, entonces eso permite pues tener contacto con mucha gente y es una ciudad muy enriquecedora en ese sentido. O sea, hermana mayor de ¿cuántos hermanos? 3 hermanos más. Yo creo que tengo el síndrome de la hermana mamá y sobre todo yo creo que soy más hermana mamá de mi hermano menor, que fue el que disfruté un poco más. Entonces no hay una diferencia pequeña, al contrario, yo soy bastante mayor que el menor, entonces yo creo que ese tipo de cosas pues marcan un poco, y nuestra ciudad, al ser una ciudad pequeña, es conservadora, son ciudades donde todos nos conocemos, donde las tías nos regañan los abuelos, nos regañan los vecinos, entonces ese tipo de cosas hacen que el núcleo familiar sea como siempre un poco más junto, digamos, más unido. Sí. Y en Ocotal estudió su primaria, secundaria y universidad. Todo. ¿Y en qué universidad estudió? Estuve en la que en aquel entonces era la UNN, la Universidad Nacional del Norte. La verdad es que ahora ha cambiado el nombre, pero fue la universidad en la que además estudié las dos profesiones, porque en la UNN de Estelí estudié periodismo, y unos años después en la UNN de Ocotal estudié sociología. Pero entonces, ¿cómo se vincula? ¿Cómo usted dijo en la secundaria que donde nosotros descubrimos más o menos que por qué rama nos vamos a dirigir? Usted bien proviene de una familia, me imagino, de una mamá emprendedora y luchadora. ¿Por qué Elia a la sociología y no a lo empresarial? Sí, nosotros siempre nos reímos en la familia, ¿no? De mi mami. Mi mami ha estudiado todo lo que ha podido. Siempre decimos que solo le falta albañilería y carpintería, de verdad, porque electricidad también chapucea un poco. Pero la verdad que esto vino de pura casualidad. Cuando gané el concurso de oratoria también fue una casualidad. Un profesor me vio exponiendo, dijo, esta podría ser una buena candidata. Lo pegó muy bien, que era el profesor Pío, uno de mis profesores de filosofía encantadores. Y luego, unos años después, una prima mía me comentó que dejaba un espacio de radio en la radio conocida de mi pueblo, Radio Segovia, que tiene un montón de años, o sea, más de 35 años, o sea,
décadas. Entonces, era una chavala que quería ganar algo de dinero, estaba saliendo, ya casi salía de la secundaria, estaba casi en cuarto año, y pensé, en mi inocencia, si puedo hablar en una exposición, puedo hablar en radio. Claro. Y me fui y pregunté, que recuerdo que en ese entonces estaba el finado Monchito Ardón, que es alguien a quien yo le tuve mucho cariño, y él era una de las personas como más carismáticas de la radio en ese entonces, hacía incluso un poco de teatro, hacía un programa muy conocido, El Correo Segoviano, y me dijo, yo llegué, estaba en la recepción y le dije, me dijeron que hay un puesto para la revista de la mañana, y me dijo, ¿y vos sabes actuar? Ay, Y Dios usted sí. mío. Y yo, bueno, yo creo que sí. Y me dijo, vení, vamos a probar. Y me llevó directo al estudio de grabación, estaban haciendo un comercial o algo así, y me puso a decir dos cosas, como actuadas, y me dijo, está bien. Aprobada. Y me dijo, venite el lunes y vamos a seguir, y así fui. Entonces me ponían a hacer 4 cositas, me enseñaron un poco a hablar. La verdad que el primer año, tengo que decir, fue muy difícil en el sentido de que tenía que aprender un poco de todo. La radio de ese entonces te enriquecía un montón. Claro, porque tenías que aprender a entonar, Todo. a ir las pausas, Actuar, usar controles. Y luego de repente me ofrece alguien que también yo tengo mucho aprecio para esta persona, Francisco Machado, que fue mi director de prensa, todavía es periodista de la radio, y me dijo, ¿por qué no me ayudas en el noticiero? Entré al noticiero y fue el boom. Yo creo que esa fue, yo siempre he dicho, Radio Segovia ha sido para mí la escuela de la vida más importante que yo he tenido. Nacieron mis hijas en Radio Segovia, de hecho. Estuve 16 años en comunicación y una buena parte estuvo en ellos. Y la parte de las noticias fue como engranando las cosas. Luego tuve contacto con gente de ONGs. Llegué a trabajar hasta con 6 ONGs a la vez, haciendo producción de radio, producción de televisión, porque luego también empecé a meterme al rollo de la televisión. Entonces, yo creo que la comunicación me ayudó en esa parte, ¿no? Entonces, en el tema de la pregunta, ¿por qué llegué a la comunicación? Pues efectivamente porque estando en la radio hacía comunicación y dije, periodismo, me voy a estudiar periodismo. Y me pasó lo que le pasa a mucha gente de mi generación. Salí embarazada. Estaba en la carrera y salí embarazada. Con el domingo 7, como Con decimos. el domingo 7 ya no podía viajar tranquilamente a Estelí. Los sábados me moría en los autobuses, me moría, Madre Santa, era terrorífico. Y luego en la universidad, porque todos trabajábamos, decidió hacerlo como más reducido y lo pasaron a diario. Y yo dije, ya no puedo. Ya, no podía viajar diario, claro. Con una gran barriga, luego con una bebé, no iba a poder hacerlo. Y tuve que cortar el tema de periodismo. Entonces, yo no me pude graduar de la carrera. Lo seguí ejerciendo por muchos cursos, por autodidacta que Claro, era. además la base en la radio ya las tenía, ¿no? La radio, la televisión, las mismas ONG nos preparaban. Entonces, al final, incluso hacíamos mucho trabajo de terreno con la gente, con las alcaldías, trabajamos de mano con muchas alcaldías, entonces se aprende en el camino, ¿no? Pero claro, tenía que hacer algo más. Y apartando de un lado lo profesional por ahora, ¿quiénes son esas personas que en ese momento y hasta hoy la han marcado? Sé que tiene una hija preciosa, entonces, ¿cómo fluyó esa fusión entre ser una mujer tan inteligente profesionalmente hablándolo y ser madre? Es muy difícil. Es muy complicado, porque cuando yo decido estudiar sociología para no estar empírica, ¿verdad? En teoría, claro, porque ya empezaba a salir más trabajo, yo ya tenía mis 2 hijas. De hecho, mi hija menor tendría 9 meses cuando yo empecé a estudiar sociología. Recuerdo que la universidad fue muy benevolente y como era la misma universidad, me convalidaron el primer año, porque ya tenía los de periodismo, que eran similares. Y entre ir a la universidad el fin de semana, trabajar en la radio, fui la mejor de mi facultad de la universidad, entonces eso implicaba trabajar un montón, estudiar mucho, era difícil, era trabajar, pagarme la universidad, pagarme el curso de especialización que se paga ya, que era un dineral en las universidades. En ese momento pues era lo único que teníamos viable, y con las niñas, y entonces sí, era un asunto un poco duro. Pero yo reconozco que, por ejemplo, yo siempre digo, la gente de los medios, la radio, la televisión allá me abrió muchas puertas,
Mi familia, mi mami fue clave, me ayudaba mucho con las niñas. El hecho, yo creo, de que los mismos profesores nos conocieran, ¿no? Sabían que éramos de la zona, que estaba yo en los medios, entonces también ellos nos empujaban mucho a facilitarnos el tipo de trabajo que necesita. No es lo mismo una madre que trabaja, Claro. que estudia, a una persona que se dedica solo a estudiar. Entonces, lógicamente, hubo mucha gente que ayudó en el proceso. Mucha flexibilidad. Y eso también quería hacerle una pregunta. O sea, ¿su mamá siempre estuvo de acuerdo con que usted ejerciera como comunicadora o ella en especial le gustaba que hubiese hecho otra cosa? ¿O siempre la ha apoyado desde el inicio? Mi madre dice que soy su orgullo hispano, Oh. siempre lo ha dicho. La verdad que mis hijas también siempre han sido las hijas de Elia III. Ellas siempre se ríen por eso, porque al final te conoce todo el mundo, ¿no? En el municipio, en los alrededores. Esto te abre muchas puertas. O sea, a la gente que trabajamos en comunicación se nos abren muchas puertas. También es verdad que no se tiene mucha vida privada, por decir así, ¿no? Ahí, Claro. a donde uno va lo reconocen, pero mi familia siempre ha estado muy anuente, me han apoyado mucho, sí, en esa parte la verdad que es súper bien. Y aparte de eso, que yo creo que como esto yo ya lo traía desde muy chiquita, pues ya mi mami se lo esperaba. Ya. Aunque tengo que reconocer que otra de las opciones que siempre me llamaba la atención, pero no por ejercerlo, era el derecho. Ay, Yo sí. también lo pensé y llegué a pensar, bueno, yo puedo ser abogada, pero cuando vi sociología lo vi tan amplio y no me quise enfrascar en el derecho y me quedé con sociología, pero creo que habría sido también una muy buena elección por lo que hoy hago, que yo jamás pensé que lo iba a hacer. Exacto. Claro, y entre el, bueno, ya profesional, estudiando, estando en la radio y toda la experiencia que estabas viviendo, cuando ya decide venirse para acá, ¿cómo fue esa situación o de qué forma decidió? O sea, ¿alguien la estaba esperando aquí o se vino por su propia cuenta? ¿Cómo fue? Eso fue una situación muy, yo creo que también fue algo que se dio sin siquiera pensarlo. Yo tengo que reconocer que fui de las personas que alguna vez dijo, ¿cómo va a dejar esta mamá a sus hijos y se va a ir a España? ¿Por qué no busca qué hacer aquí? Yo lo reconozco que lo dije, lo reconozco con toda la vergüenza del mundo. Pero en su momento yo logré tener mi casa, o sea, tuve tanto trabajo, fue tan bueno que yo logré tener mi propia casa que luego tuve que vender. Yo me deshice de mi casa para poder venir a España. O sea, una historia de estas rarísimas que le pasan a uno. Y mi situación económica cambió drásticamente, las ONG se fueron, nos quedamos sin mucho trabajo. Y hablando un día con una amiga que estaba aquí, una noche de estas en las que todas las madres en algún momento nos ponemos a pensar, ¿qué voy a hacer? Tengo una casa a medias, tengo 2 hijas, no tengo un trabajo fijo, no tenía en ese momento un ingreso fijo. Y platicando con ella me dijo, si querés te venís, si lo estás pensando, si no sabes qué hacer, ¿por qué no te venís? Claro. Y me acuerdo que empecé a darle vueltas y a platicar con gente que estaba aquí. Yo tengo unas primas en Donosti, porque yo realmente vine a Bilbao. Inicialmente yo vine a Bilbao. Tengo unas primas ahí que fueron quienes me recibieron. Yo me enamoré de Donosti. Para mí Donosti es una belleza de ciudad, San Sebastián. Pero no encontré trabajo los primeros 4 meses. Entonces venía con el caos de verme en mi casa, traía poquísimo dinero, Sin sus todavía hijas. debía dinero, sin mis hijas, efectivamente, que quedaron con mi madre y era como, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo estoy yo aquí? Ese tipo de cosas uno sí se las plantea en algún momento y uno dice, ¿qué hago aquí? Yo tengo 2 profesiones, soy quien soy, sé lo que sé y estoy aquí, ¿qué hago? Y empieza uno a utilizar su conocimiento y a ver otro tipo de opciones, a ver las formas de sobrevivir a este país. Sí, eso también era lo que le iba a preguntar. Obviamente nosotros, los que hemos tenido la dicha y la oportunidad de pasar por la universidad, o sea, nosotros venimos con todo el ego ya después de haber pues probado un poquito, ¿no? De esa dicha que es trabajar en medios o en cualquier organismo. O sea, eso también pega duro porque es lo que usted decía, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ¿cuál fue ese primer trabajo usted en que, porque me imagino que no incursionó obviamente en lo que usted había estudiado? Claro, fue sorprendente, o sea, mis primas me contaron cómo era la realidad del asunto, hay que pegar anuncios en los postes de luz, tenés que irte a un parque, tenés que irte afuera de un hospital a ofrecerte para cuidar personas mayores,
y me lancé a la calle sin saber. Entonces, empecé a poner anuncios por todos lados y de repente un día me llaman y me dicen que necesitan que ayude a cuidar a una persona mayor que está muy malito. Entonces me fui, era en el barrio de Gros, en Donosti, y era un señor muy mayor que tenía cáncer. Y fue mi primera experiencia directa con la muerte. Esa persona murió a mi lado al mes de estar cuidándolo. Sus hijos, sus hijas, sobre todo sus hijas, fueron muy buenas conmigo. Y la verdad que me enseñó que era parte de lo que aquí se hacía de manera cotidiana. Él falleció estando solo yo con él. Me tocó a mí llamar a la ambulancia, ¿no? Llamar en ese entonces al SAMUR para que pues, hicieran el levantamiento de la información del fallecimiento, la hora y todo lo demás. Asegurarme yo de que esta persona había fallecido, pues estaba con él nada más. Estaba solo con él. Entonces, ese impacto fue como, esta es la realidad de aquí. O sea, es duro, pero es con lo que tengo que vivir y tenía que tener mis nervios bien puestos. Y a partir de ahí fui probando uno que otro trabajo pequeño, pero no era lo suficiente. Era muy duro. Yo reconozco que me encanta el lugar, pero no pude encontrar trabajo como yo quisiera. Era muy difícil. Y al final, mi primer ángel en España fue una de mis mejores amigas que se llama Nelcy Orozco, que la quiero con locura. Y ella me dijo, ¿por qué no se viene para acá a Madrid? Y a mí la gente me decía, en Madrid la policía está en cada esquina. Y me decían, no te vayas a Madrid, no te vayas a Madrid porque ahí la policía está en cada esquina. Y yo me vine a Avenida de América con todo el miedo del mundo a ver a mi amiga y conseguí reunirme con ella y fue con ella con quien empecé a moverme en Madrid. Y luego pues se fueron sumando más ángeles. Luego fui aprendiendo sobre todo a moverme. Ella me decía, aquí en Madrid hay que correr, esto no es Donosti. Hay que moverse en los metros, hay que aprenderse el mapa del metro, de la Renfe, tiene que tener el teléfono a mano, contestar las llamadas, ir a las entrevistas. Y así me fui moviendo poquito a poco en Madrid. Pero sí fue muy duro y empecé lógicamente en casa. Yo estaba en casa. Estudio, me miraban peor, era como, esta se puede venir arriba. Yo reconozco también que yo creo que los inicios más duros los viví por mis hijas. No tenía papeles, necesitaba mandar dinero, tenía una deuda gigantesca que cada vez se hacía mayor, empezó pequeñita y se hizo enorme. Y yo creo que una de las claves que yo encontré fue aprender a cocinar. Esa fue mi clave. Porque la familia donde yo llegué, la primera, donde yo llegué de interna como tal, verdecita como un mango sin saber lo que era ser interna en una casa con 2 personas mayores de mucho dinero, me trataban fatal porque ellas querían, esta pareja quería mucho a su anterior cuidadora y ella no podía seguir. Y esa anterior cuidadora estuvo conmigo un mes y me enseñó a cocinar. Ya mi madre tiene esa vocación de ser cocinera, de hecho ella vende pasteles y comida y esa parte me ayudó. Y me gané ese matrimonio así. Y luego no me querían dejar ir. A los 2 años y pico no me querían. Sí. Pero lo viví muy fuerte. Y claro, mi plan siempre fue tener a mis hijas. Cometí muchos errores para querer traerlas. Me endeudé sin necesidad. Saqué papeles sin necesidad de ellas. Se vencieron visados de pasaporte. Fui pagando de anticipado boletos que nunca pude utilizar. Pagaba abogados que no me sabían orientar, es decir, estuve muy perdida, estuve en el limbo. Y un día decidí sentarme a leer qué era lo que yo realmente tenía que hacer. Y fue cuando entendí el mecanismo correcto, no de España, sino de Nicaragua, cómo un niño debe salir de Nicaragua. Y fue cuando,
aterricé y fue distinto a partir de ahí. Cuando ya, bueno, pasó todo ese proceso, digo yo que a todos nos pasa de alguna manera que nos perdemos. Tal vez usted con sus hijas, tal vez uno con la soledad o con la situación de qué hago aquí, me quedo, Claro. me voy. Entonces, Aguanto, no aguanto. exactamente, y todos los trabajos que tiene que uno convivir para salir adelante aquí en España, definitivamente que es que el migrante tiene grandes historias por contar y compartir a la familia que está en el país de uno, ¿verdad? Porque muchas veces solo vemos que uno sale a comer a algún sitio y ya dicen, pues mira, Karen, te la estás pasando salvaje, mándame 100 euros de allá, que eso no es nada para vos, por ejemplo, ¿no? Pero claro, en este caso, Elia también tenía que cubrir o convivir con las críticas del hecho de ser madre. De haber dejado a sus hijas. Y yo en la parte profesional, que yo sé que también sacó una especialidad en Derecho o algo así, cuéntenos esa parte, cuando se motivó aquí en España a sacarla. Pues esa parte también vino con una casualidad gigantesca. Cuando yo empiezo a hacer mis papeles fue justo en pandemia, en plena pandemia, encerrada totalmente. Yo me quedo sin trabajo al inicio, luego me ofrecen un trabajo de interna total, de aquellas internas de pandemia que no salíamos ni un fin de semana. Estuve 5 meses sin salir ni un día. Y esa persona me ofrece hacerme los papeles. Me dice, te voy a legalizar, ve pidiendo la documentación. Entonces yo contacto con una persona que ve que, digamos, que yo puedo como captarle más clientes porque me conoce mucha gente, y empiezo a empaparme un poco más también en lo de mis hijas y se fue combinando un poco. Entonces cuando yo quiero tener mi primera tarjeta, yo ya estoy vendiéndole trámites a esta persona, estoy revendiéndole, digamos, trámites, ¿no? Luego las relaciones entre él y yo terminaron por circunstancias del destino. Pues yo quise crecer, quise hacer las cosas de manera diferente y pensé, bueno, no me puedo quedar solo con esto, tengo que buscar gente que se quiera aventar más, ¿no? Y que quiera hacer las cosas mejor. Y empecé a, digamos, a informarme, a leer, a intentar entender las normativas de las tarjetas de aquí, de cómo traer a los niños y eso. Y yo reconozco 2 cosas importantísimas que yo tengo que mencionar a 2 personas que amo con locura. Una de ellas es Noemí Tercero. Un día alguien de mi pueblo me llama y me dice, hay una muchacha de Nueva Guinea que necesita una persona que le ayude para ir a cubrir la feria de las naciones de Madrid. Sí. Y le digo, mi cabeza fue, tengo tanto de no hacer comunicación, es que yo era interna todavía. Y le digo, ok, presentármela. No, te vas a ver con ella en Plaza Elíptica, en la gasolinera, ahí te va a esperar. Yo le escribo a Noemí, me dice que sí, y ese fue amor a primera vista. Nos vimos en la gasolinera, sí, nos vimos en la gasolinera, nos fuimos al Matadero, a la feria, y fue un espectáculo. Compaginamos tanto que creo que a los 6 meses yo estaba viviendo en su casa, por ofrecimiento de ella además. O sea, la Noe fue, yo creo que la segunda puerta más grande que se me abrió aquí, y me dio la oportunidad de rescatar esa parte profesional. Ya no, porque incluso con ella alguna vez vi temas de trámites y eso, y ella me dijo, ¿por qué no te vas lanzando? Vámonos a la radio. Volví a la radio con ella, que ella hacía radio, y fui como aprendiendo un poco más también de cómo llegar a la gente, ¿no? Y luego otro día, yo estaba saliendo del metro de mi casa y me entró una llamada, y entonces me saludó alguien, hola Elia, ¿qué tal? Bendiciones, que no sé qué, mira que soy Sheila, y no sé si te acuerdas de mí, que yo soy de tu pueblo, yo trabajo con una abogada en Bilbao, he visto que estás haciendo trámites y me gustaría hablar con vos. Y esa es Sheila Mercado, que es otro tercer ángel que tengo yo, que ella es la asistente y la mano derecha de Mónica, que es actualmente mi jefa del despacho. Y Sheila me abrió unas puertas gigantescas. Un mundo de posibilidades, pero antes enorme de hablar del despacho en el cual actualmente trabaja, yo quiero saber cómo nace Trámites y Asesorías Eliater. ¿Cuáles son los servicios? Y cómo se introdujo en este mundo. Pues esa parte, cuando yo estoy trabajando con esta persona con la que hice mis primeros papeles, que me trajo mi primer récord, digamos, luego en el proceso yo también conozco a José Manuel, que es mi actual pareja y que también ha sido otro ángel en mi camino. Y cuando salimos de pandemia, yo, como ya me he leído todo, le digo, yo para traer a mis hijas necesito tener una tarjeta comunitaria porque la mía ya se iba a vencer. Me la dieron en pandemia ya muy tarde. Y le digo,
hacemos algo, ¿qué hacemos? Y me dijo, no, si yo lo que quiero es que nos casemos. Oh my God. Y yo, ¿de verdad, de verdad? Y me dice, vamos a preguntar. Y lo preguntamos y no se podía, en pandemia. Y entonces le he dicho, él sabe que tiene pausada la petición de mano para entonces, de que es cuando se pueda. Y me dijo, vamos a hacer unión de hecho y vamos a preparar la casa para que las niñas vengan. Y vamos a hacerlo todo bien. Y lo hicimos todo bien. Entonces, claro, en ese proceso me doy cuenta de que hay muchas mamás, empiezo a hablar con gente que está en la misma situación. Y va creciendo esto de ofrecer los servicios, ¿no? Del récord, las partidas, las solterías y este tipo de cosas. Y esta persona con la que yo en ese momento trabajaba me dice, ¿por qué no te haces un perfil tuyo y vendes lo tuyo? Y lo pensé y dije, bueno, lo voy a intentar. Y nació Trámites Eliater. Recuerdo que una tarde monté el Facebook, me hice la publicidad, como 10, 15 publicaciones y lo lancé. Y fue así como Sheila me encontró, por ejemplo, un año después. Entonces, Trámites Eliater fue creciendo poquito a poco. Se fue sumando gente que me pedía trámites, pero también gente que ofrecía sus servicios, ¿no? Yo tengo familiares y conocidos que son abogados, gente de Managua, que es donde uno también tiene que tener como muchas puertas abiertas, y se fueron poniendo a la orden y me fui dando cuenta de que era algo muy factible y no ha parado. Trámites Eliater desde entonces no ha parado. Entonces he ido combinando cosas. Luego Noemí de nuevo me dice, deja las casas. Yo hacía Trámites Eliater estando en una casa. Sí, eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo podía compaginar ese cansancio de, en ese momento me imagino que ya tenía a su hija aquí, estaba en ese proceso, pero estaba en una casa que sabemos que el trabajo de casa es súper agotadísimo. ¿Y cómo se compaginaba para hacer trámites y asesorías también Eliater? A punta de auriculares. Así, planchaba contestando. ¿Qué necesita? Cuénteme, es que fíjense que necesito mi récord y mi partida. ¿Para qué la quiere? Para nacionalidad. ¿Tú estás casada? Sí, le van a pedir certificado de matrimonio. ¿Tiene hijos menores? Sí, le van a pedir su certificado de nacimiento de los niños. Hay que pedirle todo, le vamos a hacer un solo precio, planchando. Y lo hice así por mucho tiempo. Y llegó un momento en que era agotador. Era Colapsé. Y la verdad que cuando Noemí apareció para ofrecerme que entrara a Idealia Mundo Viajes, la agencia de viajes, que ya Eliater estaba muy fuerte, yo ya necesitaba ese respiro, ya lo necesitaba. Hay que tener en cuenta que Trámites Eliater realmente tiene su foco de trabajo en 2 países. Yo trabajo con los 2 horarios, es decir, si un cliente me pide la documentación durante el día en España, pero yo necesito hablar con mi gente en Nicaragua, muchas veces son las 2 de la mañana y yo estoy hablando con mi equipo de trabajo en Nicaragua. Entonces es agotador, es matador. Y llegó un momento en que decidí que tenía que parar un poco y que tenía que centrarme en cuestiones que me estaban gustando, que era la parte de los trámites. Entonces fue cómo se fusionó Trámites Eliater y fue creciendo ya no solamente con trámites de documentación, fuimos anexando poderes especiales para salidas de menores, ayudamos a la gente con las gestiones de los visados, a decirles cómo hacerlo. Homologaciones también. Homologaciones de nota, es decir, nosotros las autenticamos y las apostillamos. De repente alguien me dice, mire, tengo una fe de vida, ¿qué hago? ¿Cómo la legalizo? Empezamos a averiguar cómo legalizamos una fe de vida, que uno piensa que es muy sencillo y no lo es. Hay que hacer 2, 3 vueltas antes, incluso pasar por la Corte Suprema de Justicia, lo averiguamos, creamos el servicio y así fueron haciendo muchas cosas. Ahora mismo pues tenemos más de 30 tipos de certificados y de servicios que estamos ofreciendo como Trámites Eliater. Yo me quedo anonadada por una simple razón. Nunca paró. No. Usted desde pequeña fue pilas, fue una persona que siempre quiso seguir aprendiendo, que siempre quiso seguirse desarrollando. Y a pesar de las situaciones o circunstancias que en la vida se le han presentado, usted no ha parado. Es una mujer súper poderosa, podría decirlo, porque wow, ser una mujer tan inteligente, tan intelectual, tan preparada, una madre de 2 niñas tan preciosas, que son unas niñas preciosas como usted, por supuesto, y ver cómo se ha ido desarrollando aquí en España, la verdad es que es una historia que yo, en lo personal, digo que guerrera, motivadora, una mujer pencona, como lo es la mujer nicaragüense, definitivamente que Trámite y Asesoría Eliater es usted misma, la verdad, es todo Elia, y ahora cuéntenos ¿qué proyectos nuevos se han venido en su vida en este 2024? Pues la verdad que muy agradecida con el 2024. Yo reconozco también que ha sido muy bueno el año.
en el sentido de que se han abierto muchas puertas. Yo empecé en Idealia Mundo Viajes, ¿no? Y con la intención de quedarme mucho tiempo, pero a medida que crecía Trámites Eliater, yo también iba conociendo a Mónica. Mónica Casla es la directora del despacho, y con ella empezamos a hacer como trabajo más directo. Mira, Elia, dime, ¿qué hacemos con este caso, por ejemplo? O dime, ¿qué se te ocurre que podemos gestionar en Nicaragua para justificar tal cosa? Y empezamos a coordinar más, y llegó un momento en que ella empezó a insistirme, necesito que estés en la oficina de Madrid, quiero abrir una oficina en Madrid, quiero hacer algo en Madrid, y fui su colaboradora durante un año únicamente, que es todo este año prácticamente, y hace 2 o 3 meses me dijo, necesito sí o sí que estés al frente de la oficina. Y claro, me lo tuve que plantear, lo hablé con Noemí. Esto es como cuando uno tiene que decirle a un hijo, te quiero con locura, pero tengo que atender también al otro hijo. Exacto. Muy duro, pero tenía que también agradecer y corresponder, ¿no? a la confianza que me estaba dando Mónica. Y no podía decirle que no, también era algo que quería hacer, es algo que quiero hacer, que me apasiona. No dejamos de atender el tema de viajes de menores. Por ejemplo, el día 24, entre clientes de agencia de Idealia Mundo Viajes y clientes externos que se compran sus boletos por otro lado, pero que nosotros les hemos preparado la documentación, tuvimos 10 mamás reuniéndose con sus hijos. Ay, qué bonito. 10 mamás, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, mensajes y fotos de estoy con mis hijos, estoy aquí con mis hijos. Y ese tipo de cosas yo creo que es el mejor pago que podemos tener, es lo mejor. Y por otro lado también tener en cuenta que es muy importante para nosotros tener como muy claro, ¿no? Nuestra proyección, y ahora mismo es hacer que la oficina crezca, que sea de referencia, ¿no? Para toda la gente extranjera de Madrid. Bueno, y yo también quería hacer otra consulta, y es que ¿cuál usted piensa que ha sido la clave suya personal para mantenerse en pie, como lo decía Karen, desde muy pequeña, que se escucha y se escucha realmente agotador? Pero ¿Cuál es ha increíble. sido su clave? Yo creo que mi clave ¿En la vida? siempre, bueno, aparte de Dios, porque yo les quiero contar una cosa. Yo soy cristiana evangélica, y estuve un tiempo, cuando mi situación crítica, estuve un tiempo de directora de la radio de mi iglesia, y me acuerdo que llegó un hijo de otro pastor de otra iglesia, que era hermana nuestra, a presentar una canción, una alabanza, cantó en la radio y se fue, y regresó y me dijo, el Señor dice que usted va a hacer algo muy grande en otro país. Wow. ¡Qué fuerte! Sí. Y 2 años después yo estaba aquí, ¿sí? Y yo creo que esa parte siempre ha estado conmigo. Diosito ha sido como muy bueno en ir encajando las cosas bien. Y la otra parte súper importante es mi familia. O sea, mi familia, todos somos muy luchadores. Mi mami es súper luchadora. Fue víctima de violencia intrafamiliar durante 15 años. Toda la familia lo fuimos. Mi mami sin leyes, sin autoridades, sin nada. Un día dijo, esto se terminó. Y a pesar de todo, lo luchó, lo vivió. Yo creo que ella nos enseñó que es que hay que ir siempre como más adelante a todo. Y yo siempre le digo a mis hijas, nos enseñó tanto la responsabilidad, El compromiso. el compromiso excesivo, el tener que aprender siempre más, el hacer las cosas bien, sea lo que sea que hagamos. Entonces yo creo que esa también fue la clave, ¿no? La base siempre ha estado ahí. Yo creo que por eso estas fechas de ahora para mí son tan duras, porque somos una familia que nos queremos un montón, y cuando nos juntamos nos llevamos súper bien, los hermanos nos amamos con locura, mi mami es súper feliz de tener a toda la familia, si ella le puede cocinar y atiende a todo el mundo, es feliz. Entonces yo creo que esa base, ¿no? de tener siempre un porqué hacer las cosas es lo primordial. Y cuando uno crece en una familia en la que se nos enseña la responsabilidad, el trabajo duro, el no esperar nada a cambio, el hecho de que ser bueno, es que esa es la única cosa que nos enseñan, ser bueno. Entonces eso era lo suficiente. Lógicamente, mi mami enseñaba con violencia.
No, Yo- pero se aprende. Enseñanza con violencia era o lo haces bien O te... o te saco los dientes Ya y te los sabes. vuelvo a poner yo. ¿Cómo no lo iba a hacer bien? O sea, era imposible. Bueno, así como... Pero es la base. Así como usted, Elia, bueno, yo la voceo y usted sabe que sí somos las nicas, ¿verdad? Más nosotras Yo las del norte norteñas. digo mucho usted, Sí, la verdad. yo ustedeo mucho Yo porque no. soy de Jalapa, entonces estamos cerquita. Estamos cerquita. Entonces, wow, Elia, usted ha logrado no solamente es que usted ha roto barreras en todos los sentidos y ahora con trámites y asesoría Elieter y ahora siendo parte del gran equipo, del gran equipazo del despacho de Legal Pro. Así es. O sea, es un gran ejemplo a seguir de motivación y sobre todo de poder femenino aquí en España y en cualquier lugar del mundo, pienso yo. ¿Cuál sería su mensaje a toda la población migrante A aquí? esas madres, por ejemplo, Sí. solteras, a ese personal migrante. Que se tienen quiere ese miedo rendir, tal ajá. vez o que se sienten que ya no pueden más, que ya no pueden tal vez porque no tienen a sus hijos aquí. ¿Cuál es ese mensaje de usted como madre más que todo? Yo voy a compartirles un mensaje que me dijo una persona a la que le estamos ayudando para que su niña venga el día 8. Ella me contactó hace unos meses súper desesperada, llorando y me decía, yo quiero tener a mi hija aquí. Entonces le recomiendo yo a mi cliente en ese momento no desesperarse, que es lo que le digo a todo mundo. Cuando se dejan asesorar, que esta parte es muy importante, no hacer lo que yo hice en su momento. A la ligera, saqué los pasaportes de las niñas, compré visados, preparé boletos, sin tener yo las condiciones siquiera de recibirlas. Entonces, no apresurarse, dejarse asesorar. Si estás en la desesperación de cómo me voy a legalizar, pues ver las nuevas oportunidades a propósito de que se ha cambiado la ley de extranjería o no encuentro trabajo. Pensemos qué hacer. Aquí hay muchas oportunidades, se puede incluso sacar algún tipo de curso, se puede inventar, vender algún tipo de cosas, somos una comunidad muy grande, es decir, es entendible que haya quienes se desesperen y tomen decisiones muy duras y es entendible y aceptable, pero siempre hay que intentar lucharlo y dejarse asesorar, porque cuando uno no sabe qué opciones tiene, todo lo ve negro. Todo lo ve negro. Entonces hay que preguntar. También es importante que a quienes nos pregunten le demos una palabra de ánimo. Yo recuerdo mucha gente que me decía, ¿para qué vas a traer a tus hijas? Eso yo lo escuché, No, pero montones de hay veces. personas que te dicen, no, si yo cuando ya tenía 2 años aquí, yo ya tenía todo hecho, ya no sé qué, y a hueva, se lo digo, le da un poco de... No tenés nada en Nicaragua. O sea, la Yo frase ya tenía de... un carro, una moto. A uno le da Sí, sí, mucha sí. depresión y uno dice, ¿por qué yo no lo puedo tener ahorita? ¿Qué he hecho mal? Comienza Claro, uno claro. a... Es durísimo. Entonces también ser un poco pues sabios a la Flexible. hora de dar un mensaje, ¿no? A los demás, cada quien tiene su historia. Yo, por ejemplo, no he podido recuperar mi casa, me encantaría, pero no he podido hacerlo. Es uno de los proyectos que tengo encaminados, pero no lo he hecho. Pero en un principio me torturaba también eso de, es que la vecina ya tiene Sí, una casa y Competir, tiene un carro. ¿no? Con las metas y los procesos De de otra otras persona. personas. Exactamente. Y No somos no es conscientes así. a veces. Claro, al final cada quien tiene su historia, tiene sus propias circunstancias, Sus prioridades también. sus prioridades y el tema es no apresurarse. Eso es lo más importante, no tomar decisiones a la ligera. Cuando se consiguen hacer este tipo de cosas y uno ve hacia atrás, se da cuenta que ha perdido dinero, ha perdido tiempo, energías, amistades, relaciones familiares por estar enfocada en algo de manera equivocada, ¿no? Entonces lo importante por eso es entender qué es lo que necesitamos y hasta dónde podemos llegar a medida que vamos avanzando, poquito a poco. Bueno, ¿y cómo podemos encontrar, por un lado, a Trámites y Asesorías Eliater y sus servicios, y también a Legal Pro? ¿Cuáles son esos teléfonos de contacto y esas redes sociales donde las pueden encontrar para uno u otro servicio? Bueno, el teléfono de contacto en general siempre es el mío, el 6636-32325. Yo lo digo así porque es más fácil. En el caso de Trámites Eliater, todo lo que tiene que ver con servicios de documentos certificados, todo lo que tiene que ver con legalización de documentos en Nicaragua, lo que tiene que ver con gestión, por ejemplo, de permisos de salida de menores, si necesitan un abogado que les haga un proceso, un documento, permisos de representación. Hay muchos poderes de representación que la gente no los utiliza y cuando quieren legalizar a un menor no lo tienen y hay que correr a conseguirlo. Entonces también eso nosotros lo gestionamos. Y en el caso del despacho, tenemos oficina física en Madrid, estamos justo detrás de Atocha, en la calle Méndez Álvaro 20. Tenemos oficina también física en Bilbao,
Estamos detrás del Ayuntamiento de Bilbao, estamos detrás de algo grande siempre. Detrás del Ayuntamiento de Bilbao, en la calle Cristo 1, piso 3, puerta 8. Y atendemos a toda España, igualmente con trámites de extranjería. Entonces, es como fácil encontrarnos porque Trámites Eliater está en Facebook y en TikTok, y Legal Pro también está en Facebook y en TikTok. Además de eso, que le van a brindar confianza, seguridad y sobre todo un trato personalizado para cada cosa, y sobre todo a buscar soluciones, no enfrascarse en una fatalidad, sino que a tratar de buscar soluciones para que sus trámites y para que usted pueda también reunirse con las personas que más quiere. Nos despedimos de este capítulo agradeciendo totalmente al ángel tan increíble que es Elia Tercero. Ay, y a ustedes gracias por estarnos sintonizando en este episodio. Yo también tengo que decir que a estas chicas las quiero con locura, las quiero un montón, y no quiero irme sin recordar la primera vez que nos vimos. Meilicita en la radio. En la radio fue la primera vez que nos vimos, luego con Karencita, que nos hemos ido viendo en algunas actividades, y ha ido como entrando ahí también en el grupo, y son dos personas excepcionales para mí. Yo es que queremos tenerla como mamá. Ay, sí. Es increíble. Que nos adopte. Sí, ya saben que si ustedes quieren hacer un trámite o cualquier asesoría, no lo piensen más y busquen a Elia Tercero, que les va a dar esa cercanía y esa confianza, y ya saben, para todo hay solución. Así es, solo hay que buscarla. Sí. Bueno, nos vemos hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias.